Listo, buenas tardes. Para esta semana entonces vamos a trabajar el tema de decimales, valor posicional y lectura de números decimales. ¿Sí? Entonces, pues lo primero como para aclarar es como los casos en los cuales nosotros podríamos relacionar el uso de números decimales. ¿Sí? El primero es, por ejemplo, en la estatura. ¿Sí? Cuando nosotros nos miden la estatura, pues no nos pueden decir únicamente que medimos 1 metro o 2 metros, ¿sí? Sino que medimos un poquito más de 1 metro, o a los que son muy altos un poquito menos de 2 metros, cuando son chiquitos miden menos de 1 metro. Entonces pues hay que tener una medida en la cual se indique cuál es ese pedacito de más después de la unidad que tenemos de medida, ¿sí? Entonces por eso se utiliza, digamos, en la estatura los números decimales, ¿sí? En el tema de la temperatura. Ahorita, por ejemplo, cuando entramos a un centro comercial o cuando vamos a un banco, entonces le miden la temperatura a los papás y les dicen su temperatura es 35 punto tanto o 36 punto tanto, ¿sí? Está indicando que no mide ni 36, pero tampoco mide 37. Hay un pedacito en ese margen en donde debo indicar con números decimales cuál es ese pedacito de más, ¿sí? Y en las carreras de carros, por ejemplo, entonces no se llega con tanta diferencia, o en las carreras de bicicletas, se llegan casi que un participante a continuación del otro, entonces la diferencia es en segundos, en centésimas de segundos, entonces esos pedacitos de diferencia pues se deben dar en números decimales, ¿sí? Entonces, como por aclarar las situaciones en las cuales pues podemos hacer uso de los números decimales, ¿sí? Este es un número decimal, ¿sí? ¿Cómo identificamos que es un número decimal? Porque tiene esta coma, ¿sí? Al tener esta coma, entonces nos está indicando que tiene una parte entera y que tiene una parte decimal, ¿sí? Ya sabemos la tabla de valor posicional de los números enteros, ¿sí? Entonces sabemos que este número corresponde a las unidades, a las decenas, a las centenas, a las unidades de 1000 y así sucesivamente, ¿sí? Pero entonces ahorita ya vemos que las cifras tienen un pedacito más después de la coma, ¿sí? Y esas también tienen un valor posicional, ¿sí? Entonces, el número que está a continuación de la coma se va a llamar décimas, quiere decir que es un pedacito de 10, centésimas. Si hubiese otro decimal, se llamaría milésimas y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, repito, los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal. El valor posicional de la parte entera ya lo conocíamos, unidades, decenas, centenas y unidades de 1000, ¿sí? Ahora lo nuevo que vamos a aprender es que tienen en la parte decimal también tienen un valor posicional y que se nombran décimas, centésimas y milésimas. Esta guía que les estoy mostrando en este momento es similar a la guía de trabajo que van a desarrollar, ¿sí? Entonces, lo que ustedes deben hacer en el cuaderno, pues es hacer una tabla como esta, ¿sí? De esto que pueden ver ahí, ya lo conocíamos, ¿sí? Las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000, decenas y centenas, lo mismo que las unidades, decenas y centenas de millón, ¿sí? Lo nuevo de esta tabla es este pedacito, ¿sí? Entonces, décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a ubicar estas cifras dentro del cuadro de valor posicional. Entonces, tenemos que el primer número es 286 enteros 14 centésimas, ¿sí? Entonces, yo debo ubicar dónde está la coma. Entonces, yo asumo que la coma va a estar acá en esta parte, porque ahí es donde empiezan las unidades del número entero y donde empiezan las décimas de la parte decimal, ¿sí? Entonces, yo me voy a fijar solamente en la parte entera primero. Entonces, tengo el 286. Yo ya sé ubicar un número entero. Entonces, el 6 va a corresponder a las unidades, el 8 a las decenas y el 2 a las centenas, ¿sí? Esta parte yo ya lo sé hacer.
Ahora, miro después de la coma y tengo 14, que es la parte decimal. Entonces ya sé que el 1 va a pertenecer a las décimas y el 4 va a pertenecer a las centésimas, ¿sí? Y ahí ya ubiqué la cifra, la primera cifra. Luego la segunda me dice 24 enteros, 879 milésimas, ¿sí? Entonces voy a mirar la parte entera, 24, ¿sí? Está antes de la coma, entonces ubico la coma, ¿sí? El 4 pertenecerá a las unidades y el 2 pertenecerá a las decenas, ¿sí? Ya ubiqué el 24. Ahora, después de la coma, sé que el primer número será décimas, entonces lo ubico en décimas, centésimas y milésimas. ¿Listo? Y ahí ya ubiqué la segunda cifra. Y el último dice 2 enteros, 6 décimas, ¿sí? Nuevamente ubico la coma. Este 2 pertenecerá a unidades, solamente tiene unidades. Y en la parte decimal solamente tiene décimas, ¿sí? Y ahí ya están ubicadas las 3 cifras de mi ejercicio, ¿sí? Ahí ya hice el primer punto, que era dibujar la tabla en el cuaderno, el segundo punto, que era ubicar estos números dentro del cuadro, ¿sí? Ahora el tercer punto me dice que es escribir cómo se lee cada una de las cifras, ¿sí? Entonces, para yo saber cómo se leen, me debo fijar en el cuadro, ¿sí? Entonces, yo sé ya leer las partes enteras, entonces esta parte entera se leería 286, 24 y 2, ¿sí? Yo ya sé que a estas partes le voy a agregar la palabra enteros, ¿sí? Porque son cifras enteras y además de eso, debo leer la parte decimal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para acá es para el primer ejercicio, entonces solamente me fijo en la posición de la última cifra, ¿sí? Y ese va a ser lo que le voy a agregar. Entonces voy a leer 286 enteros, 14 centésimas, ¿sí? Ahí no tengo que tener en cuenta este, solo el último número y leo lo que está en la casilla, centésimas. La segunda cifra se nombrará 24 enteros, 879, me fijo en la última cifra, milésimas, ¿sí? No tengo en cuenta estos dos numeritos, sino en donde está ubicada la última cifra. Y en el tercer caso leería 2 enteros, 6, que es la última cifra decimal, décimas, ¿sí? Entonces lo debo escribir así como aparece acá en el ejemplo completo, ¿sí? 20, bueno, acá en el último fue un errorcito, entonces era 20 enteros, 7 décimas. Si yo lo ubicara acá, me daría de esa misma manera. 20 enteros y 7 décimas. ¿Listo? Entonces ya saben que al lado de cada número escribo en letras completo cómo se lee cada cifra y ahí estaría el ejercicio completo. Este ejercicio pues es un ejemplo, ¿sí? La guía que les va a aparecer a ustedes es similar a esta pero con otros datos para que ustedes puedan hacer el taller. ¿Listo? Muchas gracias.